El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Ahora verá, si te traigo una pama, ahora verá, si te traigo la pama, ahora verá, si te traigo una pama, ahora verá, si te traigo la pama, ahora verá, si te traigo una pama. Muy buenas. Como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en La Palabra en Radio, en el periódico La Palabra Transmedia. Hoy tenemos en el marco del Simposio Internacional Jorge Isaacs, dedicado a Afroamérica Latina, a todas nuestras realidades, lo hemos llamado Jornadas Afro-Latinoamericanas. Para ello tenemos el conferencista que inaugura este evento, es Jesús Chucho García, un venezolano, un afro-venezolano muy destacado por sus investigaciones de la influencia de África en América Latina. Ha sido embajador en Angola, en Mali, ha investigado en muchos países de África, ha sido cónsul en New Orleans. Bueno, alguien que ha estado muy dedicado a todas estas temáticas. Fue amigo personal de Manuel Zapata Olivella, entre otras cosas. Algo que nos une es esa amistad y esa relación con un hombre de la dimensión de Manuel Zapata Olivella. Entonces te agradezco mucho de estar con nosotros, Chucho. Como todo el mundo te dice, él se llama Jesús García. Cosita colorada, cantan toro, cosita colorada, ven, come caminando, cosita colorada, cantan toro, cosita. La primera pregunta que te quiero hacer es tu reencuentro con África. ¿Qué ha significado en tu vida y para nosotros en esta etapa de estudios, en el caso de América Latina, que cada vez han ido creciendo? En el caso colombiano, pues nosotros, de la mano de Zapata y de muchos otros dirigentes, lo hemos venido haciendo y tenemos doctorados nuevos, el único en Colombia. Y por eso es importante que tú nos cuentes de esta relación con África y de lo que has venido realizando, que es extraordinario, porque has tenido ese privilegio de haber sido jefe de misión diplomática en África por tu país, por Venezuela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, profesor, por esta invitación que me hace para tener contacto también con la comunidad afrocolombiana. Y la relación con África, bueno, yo nací en una comunidad de origen africano de mayor influencia del Congo, que es Barlovento, y eso a la larga me permitió un poco comenzar a repensar el tema de cómo se hacían los enfoques de África en el currículo, desde educación primaria hasta educación superior, educación universitaria. Yo tuve una gran guía que fue mi abuela, que siempre cuando pequeño me hablaba de Congo y de Luango, y ella siempre decía, nunca te olvides que venimos de allá, y se tocaba así la piel. Eso, por supuesto, en los cuentos que me echaba de mucho tiempo, de los Luangos, siempre todo terminaba en una filosofía que ella, desde su punto de vista, hacía. Ella era cacabotera. Como dije anteriormente, murió a la edad de 103 años. La confrontación con el sistema educativo fue fuerte, ya que esos cuentos no entraban. La historia de África aparecía en 2 momentos, 3 momentos, cuando Bartolomé Las Casas dijo que había que traer africanos para suplantar la mano de obra indígena. Y luego en secundaria tampoco aparecía, en la universidad mucho menos. Eso me llevó a una gran problematización, como decía Pablo Freire, y de reconcientización. Se presentó una oportunidad de un concurso con UNESCO en el año 1984 de elaborar un proyecto para yo hacer mi primer viaje a África, que fue al llamado República del Congo, donde ya yo había detectado que de allí era la procedencia de la presencia africana en Venezuela y específicamente en Barlovento. Muy bien, en ese momento el director general de la UNESCO era Amadou Mbow, un senegalés. Tuve la oportunidad de conocerlo en Caracas, le presenté el proyecto. Ya en el 85 ya yo estaba en París haciendo investigaciones en los archivos, en el Archivo Nacional de Francia, en el archivo también de Marsella, La Rochelle, buscando los elementos de la trata. De ahí pasé luego a Sevilla para hacer investigación sobre el problema de la trata.
y de la esclavitud y la procedencia, dónde los capturaban, dónde los secuestraban. Llegué a la conclusión de que el punto era, de verdad, esa mayor presencia provenía del Congo. Y ahí me voy al Congo. Ahí paso al Congo el año 1985, hago mi trabajo de campo, recorro casi todo el Congo buscando los elementos, los tambores, la culinaria, la espiritualidad ligada a la filosofía, ¿entiendes? La estética, que es algo también esencial y fundamental, y sobre todo las tradiciones orales. Eso llevó a que 2 años después, hiciera un documental, que le voy a dejar una copia de ese documental a la universidad, que se llamó Salto al Atlántico. Tuve la oportunidad en ese momento, profesor, de que cuando estábamos haciendo la producción y luego lo del guión, me tocó a mí hacer el guión, lo hice conjuntamente con la primera cineasta etnógrafa, Maribel Parragosa, de habernos conseguido con el padre del cine etnográfico en Francia, Jean Rouge. Entonces con Jean Rouge nos dijo, traten de utilizar varios planos. Grabamos primero en Venezuela, todo lo que nos llevaron nuestros ancestros. Luego, una vez grabado en Venezuela, lo trasladamos al Congo. Y entonces, en un enfoque, no sé, desde el punto de vista técnico, le proyectamos las imágenes del Congo para que ellos comenzaran a opinar sobre eso. Ustedes lo van a ver bien ahí en ese documental. Y luego de regreso, nos trajimos las imágenes de los congoleses opinando sobre los afrovenezolanos. Y ese documental, por eso se llamó así, Salto al Atlántico. Eso significó una explosión, porque una cosa son los libros de verdad y otra cosa el impacto visual, y ahí no hay mentira, o sea, eso es lo que es. Entonces eso, profesor, fue ese primer impacto. A partir de allí yo no he parado en mis investigaciones en este tipo de trabajo. Luego eso me llevó a vincularme a algunos proyectos como la Route de l'Esclavage, la Ruta del Esclavo, en el año 1993, que fue lanzado por UNESCO en Benín y específicamente en Huira, la capital del vudú. También salió un programa de acción para los estudios y posteriormente seguí escribiendo, llevo unas cuantas obras escritas, y eso, por supuesto, en ese intercambio con intelectuales, ahí fue donde conocí a Chango el Gran Puta, Zapato Olivella, que me trajo aquí por primera vez a Colombia. Fue el que me trajo en el año 1986, donde hicimos un congreso sobre la diáspora, auspiciado también por un gran amigo de él, Joseph Harris, de la Universidad de Howard, quien había escrito también 2 tomos sobre la diáspora mundial, la diáspora global africana. Sí, y dándole continuidad a lo que nos estás contando, pues aquí ha circulado mucho este libro que se llama Afrodescendientes en América Latina y el Caribe, que es quizás lo que hoy ya se ha vuelto un objeto de estudio y de conocimiento. Esa diáspora que ya se reconoce, se comunica, que tiene estudios, centros en institutos y en universidades, como es el caso nuestro, que tenemos un doctorado en estudios afro-latinoamericanos reciente, pero que creo que es importante porque es el único que hay en Colombia. Y la pregunta es que nos muestres tu perspectiva de cómo se ha venido ampliando y desarrollando este ámbito que es el de lo afro-latinoamericano. Claro, fíjese, profesor, allí tenemos que recordar que las conexiones interdiaspóricas, UNESCO jugó un papel esencial y fundamental. Cuando en el año 1966 se va a realizar en Porto Novo el primer encuentro diaspórico entre África y la diáspora. Eso fue en el año 1966 que se realizó allí, que fue un poco como las interrelaciones entre África y América Latina. La segunda fue en el año 1968, que se va a realizar en La Habana, y estaba Fernando Ortiz aún vivo. Sí. Y ahí es donde se va a discutir por primera vez el concepto de diáspora, el cual Manuel Moreno Fraginal no estaba de acuerdo, porque él decía que ese era como pedirle prestado un término a los judíos. Porque, sí, decía Manuel en esa discusión. Después UNESCO realizó otro encuentro importante que fue sobre el tema de la trata, y eso lo realizaron en Puerto Príncipe. El tema de la trata negrera, sus consecuencias, la participación de la iglesia, los esclavizadores, los secuestradores. Y luego en Barbados, en el 80, en Bridgetown, se va a realizar un encuentro sobre los aportes culturales de la diáspora. Pero luego, en el año 83, en Cotonú, en Benín, antes era Dahomey, ahora Benín, se va a realizar un extraordinario encuentro que fue sobre
Esto es lo que estamos conversando, la diáspora del retorno, los que regresaron. Y ahí participó Brasil, participó Cuba, porque acuérdate que, por ejemplo, estos fueron los dos países donde la abolición de la esclavitud fue más tardía. Y entonces, hasta finales. Entonces, en un trabajo de Rodolfo Serracino, bien importante, muy poco conocido cubano, él hizo un trabajo extraordinario, los que volvieron a Cuba, donde los yorubá, sobre todo los yorubá que regresaron a Bercuota, etcétera, fue eso. Y fíjese, cuando estuve en Benín, años después, cuando fui allá a hacer otra investigación sobre la diáspora yoruba y su vinculación con el vudú, etcétera, recogí muchos testimonios de descendientes de los retornados. Incluso en ese momento que estuve allí, el presidente Soglo, creo que era el apellido, él era un retornado y había esa contradicción. Así como el primer presidente de Togo, después de la independencia, era un retornado. Era un retornado. Entonces son estos elementos importantes que te van vinculando, no solo la diáspora en América Latina, sino también ya en función de eso. En la actualidad, estos estudios se han seguido profundizando. Viene, para un poco sintetizar, la tercera conferencia mundial contra el racismo que se da en Durban. Allí, en la época de los 90, logramos hacer interconexiones entre los movimientos de Uruguay, afro-uruguayo, afro-colombiano, afro-brasileiro. Y acuérdate que ya en ese tiempo estaba Fernando Enrique Cardoso, el presidente. Sí, que fue el primero que va a crear como una convención interministerial contra el racismo. Fue el primero. El primero. Que más que acuérdate que él se formó también, o fue profesor en Sendes, en Venezuela. Bueno, fue Darío en diciembre, la primera semana de diciembre, en el año 2000, que los diferentes movimientos, tanto del norte, de Centroamérica, del sur y del Caribe, nos reunimos allí en una preconferencia de los movimientos sociales que iríamos a participar en la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban. Allí sostuvimos una discusión y cómo íbamos a Durban. Si íbamos como negros, si íbamos como mulatos. Entonces, ¿dónde va a surgir allí el concepto afrodescendiente? Porque somos descendientes de la diáspora africana, de los que fueron secuestrados y que durante 500 años hemos resistido. Ahí es donde surge ese concepto como tal. No fue una invención de la academia, no fue una invención del Estado, no fue una invención de un intelectual único, pese a que un gran personaje que tú conociste, que se llamó Adjia Nascimento, ¿no?, en su periódico de los años 40, su revista Quilombo, hablaba de los africanos y sus descendientes, ¿verdad? Que fue clave. Muy poco de la gente conoce esas historias, así como Miguel Acosta Sainz, antropólogo, pionero del estudio afro, también había escrito un artículo en los años 60 sobre los africanos y sus descendientes en la participación de la guerra de independencia. Pero ahí concretamos ese concepto y además elaboramos un plan. Y ese plan, evidentemente, estaba fundamentado en la lucha contra el racismo, la necesidad de profundizar desde el punto de vista de las políticas públicas, la participación de las y los afrodescendientes y algo que está en la actualidad, que es la agenda para esta tercera década del siglo, que son las reparaciones. Allí hemos coincidido los diferentes grupos desde diferentes participaciones políticas e ideológicas, uno de centro derecha, otro de afroderecha y otro de la izquierda, pero que hemos coincidido en un plan común. Eso, por supuesto, fue con un avance extraordinario. En Venezuela, por ejemplo, en el tiempo de Chávez y ahora con Maduro, hemos realizado aproximadamente como 9 encuentros internacionales bajo el lema de afrodescendiente y transformaciones revolucionarias en América Latina. Eso, por supuesto, nos llevó ahorita a que siguiéramos en esta lucha y pusiéramos el tema en Naciones Unidas. Yo recuerdo, profe, que cuando estábamos en Durban y comenzamos a exigir reparaciones y que se declarara la trata negrera y la esclavitud como crimen de lesa humanidad y la exigencia que había que pagar la deuda a los antiguos países que practicaron la trata, por supuesto Durban fue saboteado por Estados Unidos, por la Francia, por Inglaterra y se retiraron de la conferencia. Nosotros seguimos y salió el plan de acción. Es un plan de acción que ustedes lo pueden buscar fácilmente por internet, busquen plan de acción de Durban y van a conseguir las propuestas que en ese momento elaboramos. A partir de allí y teniendo algunos antecedentes
sobre todo aquí con la Ley 70 de Comunidades Negras, que fue en el año 1993, más el reconocimiento que había hecho la Revolución Sandinista hacia los garífunas, esos fueron elementos esenciales y fundamentales, fue como un punto de aliento. Colombia en ese sentido se anotó la primera referencia jurídica, gracias a algunos, creo que senador, como fue Orlando Falsborda, quien estuvo allí y logró un poco empujar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la actualidad es que estamos en un proceso que cuando se inicia la ola de transformación en América Latina, Caribe, hacia gobiernos progresistas como el de Lula, Lula logró un avance extraordinario allí. Lula, por ejemplo, impulsó y tradujo al portugués los 8 volúmenes de la Historia General de África que coordinó Quiservo, que no se ha hecho al español, está en portugués. Sí, y eso fue gracias al gobierno de Lula. Igualmente el impulsar una línea curricular casi obligatoria de educación primaria hasta educación universitaria sobre el tema de la historia de África, así como igualmente el estatuto contra la intolerancia de las religiones de matriz africana que se aplicó en Bahía, que fue aprobado en Bahía. Entonces, en fin, estamos en un momento extraordinario de lucha. En la actualidad estoy aquí a una invitación que me han hecho para una discusión sobre el tema de las reparaciones que no están solo, y fue uno de mis planteamientos, en el tema de pagar la deuda material, sino también la reparación en el campo de la educación. Necesitamos currículos pertinentes, necesitamos la historia general de África en todos los currículos de América Latina y el Caribe. Y por otro lado también las religiones, la reparación en el campo espiritual. Mírenlo tú que conoces muy bien Brasil, lo que pasó realmente con Bolsonaro, la persecución a las religiones de matriz africana, la declaración que hizo Bolsonaro diciendo que Lula era un enviado del diablo, por ejemplo, cosas así como esa. Entonces, en fin, estamos en un buen momento un poco de retomar la agenda después de haber pasado casi una década de haber experimentado gobiernos progresistas, luego haber retrocedido ahora un poco con la nueva recuperación. Yo creo que la agenda de África y sus descendientes ahorita van a jugar un papel esencial y fundamental. Lumbe, lumbe la cuevanganga, lumbe la cuevanganga, lumbe la cuevanganga, lumbe, 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 lumbe la cuevanganga, lumbe la cuevanganga. Te quiero contar, como te decía antes de entrar a esta entrevista, que en los países donde la web Zapato Lilla ha tenido más descargas es en algunos países africanos. Estamos hablando de Senegal, en Camerún, en Angola, Mozambique, en la misma Nigeria. Eso no hay duda porque los marcadores lo indican. Y eso lo que nos llama la atención es a que tenemos que fortalecer más los lazos y el intercambio con estos países. Y te quiero preguntar es por el avance que después de Brasil y Cuba ha tenido Venezuela con Brasil, en lo diplomático, en lo cultural, en la parte, dijéramos, universitaria. Ya hay muchos nexos y muchos intercambios. Para que hablemos de esto y cuál es su perspectiva y nos cuentes un poco tu experiencia como venezolano que fuiste de los que logró abrir a esas relaciones con África. Bueno, en ese sentido lo que me trae a la memoria a Manuel, pudiéramos decir que no podemos olvidar que Manuel fue como impulsor de 3 encuentros internacionales para que nosotros en América Latina, él conjuntamente con Achía Nascimento, conjuntamente con, hay un líder panameño académico, ahora no recuerdo, porque fueron ellos 3 que impulsaron 3 encuentros esenciales y fundamentales, que marcaron una pauta entre los 70 y los 80. Eso por supuesto ahí quedó una agenda que no había sido recuperada, y que luego con el tiempo, bueno, la hemos ido recuperando y que hoy en los cambios de la primera década del siglo XXI, esa agenda se fue plasmando ya en políticas, como en Brasil, como en la misma Cuba, en Venezuela. En Venezuela, por supuesto, a diferencia que Colombia, los afrodescendientes no estamos en la Constitución, por lo que yo siempre estoy diciendo, por el racismo estructural, residual en el Estado venezolano, que aún estamos en esa lucha, y eso se lo dije a Chávez y eso se lo he dicho al presidente Maduro en varias oportunidades, pero hemos logrado avanzar. En este momento hemos avanzado, por ejemplo, en el campo de educación universitaria,
Y en ese relacionamiento con África, intercambio. Yo, por ejemplo, en el tiempo que estuve en Angola, que estuve en Mali, también concurrente con Zambia, con Sao Tomé y Príncipe, Burkina Faso, logramos llevar muchísimos estudiantes. Estamos hablando de 1.000 y tantos estudiantes. Hace poquito acaba de llegar unos 60 estudiantes a formarse en Venezuela, que son de la República del Congo. Es decir, ha habido ese relacionamiento ahí bastante fuerte, y yo creo que en esa senda, con todo respeto, el gobierno de Petro, y fue una conversación que sostuve con el canciller Leiva brevemente y en privado en su casa, le sugerí que había que apuntalar mucho hacia África y hacia el Caribe, ya que no es tan solo que se trata de un voto en Naciones Unidas, o un voto en la OEA, o un voto en otro organismo multilateral como los movimientos de los no alienados. Se trata de esa reconexión, que vaya desde el punto de vista cultural, que vaya desde el punto de vista académico, de intercambios permanentes, desde la perspectiva comercial. Y fue lo que soñó Lula y Chávez y Obasanjo en Nigeria, cuando crean la cumbre África-Suramérica, que no se incluye allí, por supuesto, Estados Unidos ni Europa, porque las mayores reservas de agua, ¿dónde están? Está en la Amazonía y está en la Mayombe, es decir, está en América del Sur y está en África. La mayor reserva de recursos minerales, ¿dónde están? Hoy nos comunicamos con ese celular por el coltán de África, ¿no? Y específicamente la República Democrática del Congo, donde, bueno, ese proceso es fuerte allá también. Recientemente un amigo del Congo, Mbuji Kabunda, había denunciado permanentemente. Mbuji Kabunda, un intelectual fuera de serie que murió recientemente, y que logramos hacer varios intercambios para hablar sobre esa realidad africana. En concreto, la experiencia de esa primera etapa de África-Suramérica, que incluso llevó hasta Lula, creo que se creó una universidad en Mozambique. Sí. O sea, fue así. Creó la UNILA en Brasil, que es una universidad, varios centros universitarios para africanos, trabajar con brasileños, afro. Sí, entonces yo creo que ese es un ejemplo de cómo revisarla, este tipo de relaciones, y hacer, de verdad, concretar planes muy concretos de intercambio con África. Y eso ha sido la experiencia de Venezuela en ese sentido, de una relación incluso cuando Zapata estuvo en Senegal, que fue cuando se lanzó la propuesta del presidente Ouattara de la Unión Africana de decretar a la diáspora como la sexta región de África. Yo creo que esa fue como la última, y ese era un sueño de Zapata, volver a África, y estaba en silla de ruedas. Zapata era un vacilón. Y ahí me manda un mensaje, ¿no? Yo no puedo asistir a esa reunión. Chucho, tú tienes que ser el que organice el reencuentro planetario entre África y los afrodescendientes. Eso está en YouTube. No sé si usted lo puede por ahí capturar y lo pueden poner como elemento ahí referencial de esa entrevista. Eso de Zapata fue extraordinario, y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es el sueño que Zapata físicamente en vida, que era su mayor sueño de unificarnos. Y por eso fue clave que participara en esa reunión de Dakar, Senegal. Creo que fue en el año 2004. Sí. En el año 2004. Y eso fue extraordinario. Y hoy estamos luchando y lo estamos cumpliendo. Yo espero que el gobierno de Petro pudiera apuntalar en esa perspectiva. Tú eres un venezolano que tiene muchas relaciones con Colombia, vas y vienes, y sería pues imperdonable no hacerte la pregunta de cómo ves en este momento el proceso de apertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es un tema que, como usted, profesor, sabe, siempre ha existido una hermandad entre Colombia y Venezuela, permanentemente. A raíz de la llegada de Chávez al poder, esas relaciones se van a profundizar, pero luego al mismo tiempo la discusión, la diferencia con Uribe, van a llevar a una baja en las relaciones, y que se va a agudizar luego con el último huésped de la Casa de Mariño, Duque, que va a llevar a una destrucción total en las relaciones y aprobar un gobierno que, por supuesto, eso es lo que pasó aquí, reconocer a Juan Guaidó, es para que Alejo Carpentil se levante de la tumba y vuelva a escribir un libro sobre lo real maravilloso. Pero bueno, hoy, gracias a la política y a la geopolítica, se comenzaron a avanzar. Es
esas relaciones y la visita de Pedro a Venezuela así lo confirma. Se espera que el presidente Maduro haga lo mismo para acá. Se relance, como planteó Petro, la Comunidad Andina de Naciones, de la cual nos separamos hace algunos años atrás por una diferencia entre Chávez y Uribe. La reunión reciente de congresistas binacionales en Cúcuta fue extraordinaria, ya que imagínense ustedes, por esa frontera anualmente, en épocas de buenas relaciones, anualmente eran 11.000 millones de dólares. Imagínate tú los que perdieron los empresarios de este lado y del otro lado. Y además también el pueblo llano. Creo que en este tipo de relacionamiento, recuperar en este momento los monómeros, la planta que está en Barranquilla va a ser esencial para Colombia por la cuestión de la producción de urea, para la producción de fertilizantes para la agricultura, porque según el Fondo Monetario Internacional, los fertilizantes aumentaron casi el 150% de su costo. Y eso en parte influye en la inflación aquí en Colombia también. Recuperar los monómeros, eso es vital. ¿Entiendes? Recuperar algunos proyectos viejos que se tenían, por ejemplo, la cuestión del gas entre Venezuela y Colombia, eso es esencial y fundamental. Entonces yo pienso que se está en un buen momento. La llegada de Lula viene también a reforzar. Quizá lo no hace con la misma fuerza de antes, ¿no? Porque tuvo que hacer muchas concesiones, así como también políticamente sabemos que hay aquí. Pero estamos en un momento, ahorita la discusión también sobre el proceso de paz que ahora se está realizando en Venezuela, también devuelve la confianza en Venezuela, porque Venezuela siempre ha sido el epicentro de discusión de paz, desde la Cuarta República de Carlos Andrés Pérez hasta ahora, pero bueno, con Duque eso se rompió. Pero ahora estas discusiones que se están haciendo deben ser por el bien de todos y todas las colombianas, los colombianos, para avanzar en este proceso. Y yo creo, en el campo ya que nos compete a nosotros, yo creo que tenemos que hacer acuerdos a nivel de universidades, a nivel de institutos de educación y hacer un intercambio entre las comunidades afro-venezolanas y las comunidades afro-colombianas. Recuerden que allá en Venezuela vive más gente de Palenque que en Palenque. Eso es importante. Sí, bastante. Sí, bastante. Y además, cuando muere un palenquero, o sea, es con el lumbalú, es con los cantos mortuorios que se le hacen. Sí. En tu campo investigativo, ahora, ¿qué temáticas y qué estás trabajando, investigaciones? Es bueno que nuestros oyentes conozcan de tu parte intelectual, de tu producción investigativa. Bueno, en este momento estoy con una traducción, trabajando 4 diásporas africanas, esencialmente. La diáspora mandinga, la diáspora yoruba, la diáspora de Wefun y la diáspora Congo. Y cuando digo esto, es la traducción de estas investigaciones que realicé en África de la lengua, del mandinga al español, de manera tal de que los bámbaras o mandingas no puedan entender. Allá, mira, allí ustedes dieron tantos aportes, ¿eh? Y aquí en español que la gente entienda que los bámbaras tienen eso, y al final de cada texto, que van a ser textos cortos, muy elementales, va a venir como una especie de glosario y de oraciones, proverbios que la gente puede hacer. Eso es. Y eso forma parte de un trabajo que vengo realizando ya hace algunos años, que quizás a lo mejor tú conoces, que es sobre la afroepistemología, que es el replanteamiento del conocimiento africano, pero partiendo de la filosofía africana. Y la base de la filosofía africana es la espiritualidad, que por cierto aquí en Colombia he quedado muy sorprendido con la gente que te ha iniciado en la regla de Oshá, de Yoruba, o en Ifá, que es un manifiesto del conocimiento bastante fuerte, o así como en la espiritualidad congo. Yo quiero finalizar esto un poco con un proverbio congo dedicado a Manuel, porque él fue eso. Bantu muntu kiyaki luanga. Cada ser humano es maestro de sí mismo. Y eso fue lo que fue Manuel. Sí, has hablado de un libro que hemos empezado a conocer aquí por las redes, que se llama Cimarronaje, Afroepistemología y Soberanía Intelectual. Es muy importante, lo acabas de mencionar, sí, para que cerremos dando una visión conceptual del significado de este libro. Claro, en primer lugar, cuando hablo de cimarronaje, hago una clasificación sobre los tipos de cimarronaje: cimarronaje espiritual, cimarronaje ético, cimarronaje de confrontación, y exponiendo allí que la mayor expresión de cimarronaje de la diáspora africana fue Haití, ya que fue el primer país triunfante de la diáspora africana y que hoy está en unas condiciones bastante fuertes
le están cobrando a Haití el hecho de haberse levantado, de haber constituido una república diferente a la propuesta francesa, a la propuesta norteamericana y a la propuesta española. Ese es uno de los casos más interesantes. Y lo otro es que hoy el cimarronaje continúa porque esas luchas no se quedaron en el pasado. El segundo punto es la afroepistemi, porque es ese conocimiento de cómo se va a seguir sustentando esa lucha. Y eso luego nos lleva a la soberanía intelectual. Un poco esto es lo que decía, dedicado a Manuel. Bantu Muntu Tiyaki Luanga, que cada uno de nosotros tiene que ser soberano. Es decir, ante el poder uno no puede bajar la cabeza. Tú tienes una misión aquí que cumplirla. Me imagino yo las luchas que tú debes haber llevado en la universidad por lograr poner estos temas. Y eso lo tiene que ser sobre una base del conocimiento del cimarronaje y de esa soberanía intelectual. Ese libro está en PDF, lo voy a enviar y daría mi autorización para que si ustedes lo quieren imprimir, lo impriman. Lo imprimimos acá en la universidad, sí. Y lo podemos colocar en la web Zapato Olivella. Donde vamos a tener una colección que se va a llamar Muntu, precisamente de la producción intelectual afro del mundo. Voy para esa, me anoto en esa, cuenta conmigo. Entonces esperamos el PDF. Muchas gracias. Bueno, y con esto terminamos esta extraordinaria entrevista. Vamos a tener una charla sobre todos estos asuntos con Jesús Chucho García. Te agradezco mucho por haber estado aquí en La Palabra en Radio y para nuestra Palabra Transmedia. A nuestros oyentes, quien les habla, Darío Henao, los espero el próximo domingo y le agradezco a nuestra productora general, Shirley Sáenz Mosquera.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.